Si ya es terrible el olvido, peor es la impunidad, porque el más horrible de todos los crímenes es el que no tiene castigo. Hoy trataremos el caso de la joven de 16 años, Susana Ruiz Llorente, ocurrido en Madrid el 9 de enero de 1993. Antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido sobre casos de los que nadie se atreve a exponer o no logran dar con la verdad absoluta y queréis saber hasta el último detalle y los que están realmente involucrados, os invito a que os suscribáis al canal, activar la campanita en la opción de todas para que YouTube os notifique cuando suba un nuevo vídeo. Además, ahora tenéis habilitada la opción de miembros, donde podréis disfrutar de contenido exclusivo. Antes de adentrarnos a analizar este suceso, detengámonos un momento. Debemos hacernos una pregunta. Creo que siempre hay que hacérsela ante casos como este. ¿Sucedió por ser joven, estar sola, en el lugar y momento equivocado, o fue por algo más? Personalmente, cuando expongo estos casos, siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué unos hechos que en su momento llenaban todas las páginas de la prensa y todos quienes los conocieron se les removía algo por dentro, se han dejado de difundir? Visiblemente podría ser debido a que esta clase de sucesos a día de hoy no son virales, pero a mi pensar, quienes nos tomamos tiempo para indagar, investigar y crear estos vídeos, somos quienes tenemos en nuestras manos que no se deje de hablar de ellos. Claro está que el número de visualizaciones o los comentarios no serán los mismos que hablar de casos actuales, pero ¿no sería más gratificante que el hecho de hablar de estos casos hiciera que alguien recordase algo o alguien se pusiera de nuevo a investigar y por fin llegasen las respuestas que los familiares de las víctimas tanto ansían? Y ahora sí, empecemos con el caso. Este caso, por muy extraño que parezca, en su día se dieron dos hipótesis, la del crimen y la del amor natural. Susana era una joven de 16 años, de carácter tímido, con gustos como el rock y el heavy. Susana vivía con Ángel, su padre, quien era el conserje del Instituto de FP Las Musas, en San Blas, Madrid. Justina era la madre de Susana. Susana, el 9 de enero de 1993, le preguntó a su padre si podía asistir a un concierto en la Sala Argenta. En este concierto tocaba un grupo que le gustaba mucho a Susana. El padre, algo reticente, finalmente cedió, pero con dos condiciones. La primera era que como muy tarde podía llegar a casa a las 3:30 de la madrugada. La segunda era que en cuanto finalizara el concierto, le avisara llamándolo por teléfono y que él iría a buscarla para volver a casa. Susana aceptó estas dos condiciones y el padre la dejó ir. Cuando Susana iba hacia el concierto, se encontró con un amigo. El amigo le dijo que él y unos amigos iban a ir a una casa abandonada situada en un descampado de Coslada, a pasar la noche y a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Susana le dijo que ella iba a ir al concierto, que era un buen plan el que tenían los amigos, pero que ella también quería ir al concierto. Susana estaba indecisa. En algunos artículos que he leído, dicen que este grupo de amigos llegó a plantearse ir al concierto con Susana y después dirigirse a la casa abandonada. El grupo de amigos llevaba consigo las bebidas que habían comprado para la fiesta, por lo que finalmente decidieron ir directos a la casa abandonada. Susana, en ese momento, decidió unirse al grupo de amigos e ir a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. En la casa abandonada del descampado de Coslada pusieron música, hicieron una hoguera, estuvieron bebiendo y fumando mientras bailaban. Sobre las 3 de la madrugada y acercándose la hora en que Susana tenía que volver a su casa, avisó a los amigos de que se tenía que ir, pidiendo si alguien la podía acompañar a su casa. Ninguno de aquellos chicos la quiso acompañar, excusándose en que habían bebido mucho y no estaban como para conducir. Incluso la invitaron a quedarse más rato con ellos, hasta que alguno de ellos quisiera acompañarla.
Susana se negó a quedarse, apuntando a que tenía que ser responsable y tenía que llegar a su casa a la hora que le había dicho su padre. ¿Cuál era el trayecto que tenía que hacer Susana hasta llegar a su casa? Recordemos que eran sobre las 3 de una fría madrugada de enero y desde donde estaban hasta su casa, Susana tenía una distancia de unos 4 kilómetros. Andando serían unos 40 minutos. Al ver que nadie la iba a acompañar ni llevar en coche, Susana decidió irse ella sola caminando. Lamentablemente, Susana nunca llegaría a su casa y cuando se despidió de los que estaban en la fiesta, sería la última vez que vieran a Susana con vida. El padre, llegada la hora en que Susana debería estar en casa, empezó a preocuparse. No sabía el motivo por el que Susana no le había llamado por teléfono para que fuera a buscarla. Y sin pensarlo 2 veces, se dirigió a la Sala Argenta, donde tenía lugar el concierto y donde su hija le había dicho que estaría. Ángel, al llegar, preguntó si el concierto había acabado, sorprendiéndose cuando le dijeron que hacía ya mucho que había terminado. El padre preguntó si habían visto a su hija y nadie la había visto en el concierto. El padre también preguntó cerca de la Sala Argenta, donde los jóvenes solían ir a hacer botellón, pero allí los pocos jóvenes que quedaban le dijeron que tampoco la habían visto. Ángel ya estaba muy preocupado. No era normal que su hija no estuviera donde le había dicho que estaría y que desapareciera sin decir nada. El padre intentó contactar con uno de los amigos de Susana, llamando por teléfono. El joven, primeramente, no le atendió al teléfono. Algo más tarde sí que atendió la llamada y le manifestó al padre que no sabía nada de Susana y que tampoco entendía qué había podido pasar. El joven añadió un importante dato a la conversación telefónica. El amigo le dijo al padre que Susana no había ido al concierto de la Sala Argenta, sino que se había ido con unos amigos a una casa abandonada en Coslada a celebrar un cumpleaños. El padre, petrificado, en ninguno de los casos se podía imaginar que su hija fuera a un lugar así, por lo que decidió ir a rastrear toda la zona del descampado de Coslada acompañado de sus perros. Aquella zona era muy amplia, además de los 4 kilómetros que la separaban de su casa. Ángel no pudo encontrar a Susana ni ningún rastro de ella, por lo que el 10 de enero Ángel interpuso una denuncia por la desaparición de su hija. Ese mismo día, por la tarde, el padre de Susana finalmente pudo hablar por teléfono con los amigos que habían ido junto a Susana a la casa abandonada. Los jóvenes le dijeron que sí que habían estado con Susana en esta casa abandonada, pero que de pronto Susana, sobre las 3 de la madrugada, se fue y que desde entonces no sabían nada más de ella. El lunes 11 de enero, todo el instituto donde trabajaba el padre de Susana fueron a buscarla en la zona del descampado de Coslada. En la búsqueda no encontraron nada. Varias personas dijeron haber visto a Susana ese mismo lunes 11 de enero. Uno de ellos era un conocido de la familia. Este dijo que le había saludado y que Susana le había devuelto el saludo. Las otras personas que dijeron haberla visto fueron unos trabajadores de un restaurante. Dijeron que hubo un grupo de jóvenes donde estaba el teléfono del restaurante y quien estaba llamando por teléfono era Susana. Aquellos trabajadores del restaurante dieron una información que como poco era alarmante. Dijeron que ese mismo grupo de chicos que estuvieron junto a Susana rodeando al teléfono, cuando vieron en el televisor del restaurante la fotografía de la joven en las noticias, sorprendidos empezaron a cuchichear entre ellos y salieron del lugar despavoridos, subiendo a una furgoneta Ford Transit de color rojo y matrícula de Soria. La policía no sabía si estaban buscando a una joven que voluntariamente se había fugado o por el contrario buscaban a una joven sin vida. La policía no tendría la respuesta hasta pasados casi 50 días desde la desaparición de Susana. El jueves 25 de febrero se halló el cuerpo sin vida de Susana. Fue localizado en el mismo descampado, a tan solo 400 metros de la casa abandonada, donde la noche de la desaparición de Susana, el 9 de enero, habían estado celebrando el cumpleaños.
donde pocas horas después el padre de Susana la buscó en compañía de sus perros y donde al día siguiente, el lunes 11 de enero, los del instituto donde trabajaba el padre de Susana rastrearon todo el lugar. La policía informó al padre de Susana de que un operario de una excavadora, mientras trabajaba en la zona del descampado, levantando unos escombros, se había topado con el cuerpo de su hija. El padre no conseguía entender cómo había aparecido su hija en aquel lugar, si había pasado cientos de veces por el mismo y nunca había visto ni rastro de Susana. Susana apareció con un gran golpe en la cabeza y con la ropa de la parte inferior bajada. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, dificultando así la práctica de la autopsia. La autopsia, dicho de una forma correcta, fue una autopsia como poco inverosímil y lógica para quienes la leyeron. Ante un caso así, y con un cuerpo tal como hallaron el de Susana, todos podríamos llegar a la conclusión de que acabaron con la vida de la joven con un golpe en la cabeza y posteriormente, al hallarse con la ropa bajada, la habrían agredido. ¿No? Bueno, esto sería lo más lógico ante un caso así, pero en este caso, el informe de la autopsia desmiente por completo todo esto, desmiente la agresión y desmiente que sea una muerte. El informe forense hace constar lo siguiente, que el fallecimiento ha sido por causas naturales, ha sufrido 5 microinfartos que le han llevado a la muerte. Se añade que Susana iba caminando por el descampado hacia su casa y por el frío, lo que habría bebido y las posibles que habría consumido, le habrían provocado 5 microinfartos, encontrándose mal y cayendo al suelo. Al caer se habría dado el golpe en la cabeza, el cual no le habría causado la muerte, determinando que había fallecido por causas naturales, frente a cualquier idea o indicio que hiciera pensar que se trataba de un claro crimen. La autopsia, en una clara contradicción, hacía referencia en que en el organismo de Susana no se encontraron restos de alcohol o... Ante la práctica de esta autopsia, el padre de Susana solicitó que le dejaran llevar el cuerpo de su hija a otros forenses y que le hicieran otra autopsia, y se lo concedieron. En la segunda autopsia, finalmente se pudo determinar que la causa de la muerte fue realmente un crimen. Susana había sido asesinada. Es más, concluyó que fue por medio de una asfixia mecánica, la habían estrangulado. Pero este informe no se agregó a la instrucción de la investigación, quedando el caso de Susana cerrado como muerte natural y cerrando la investigación. Por suerte, pero entre comillas, el caso se reabrió 4 veces. La primera fue entre los años 1994 y 1995. Se reabrió por la confidencia ante la policía que afirmó que compañeros suyos habían acabado con Susana. La policía no le creyó. No obstante, dicho declarante desapareció. La madre de este encontró unas grabaciones en las que el joven exponía que habían acabado con Susana los de su grupo. La madre llevó estas grabaciones a la policía y entre que el chico había desaparecido y que la madre había encontrado estas grabaciones, se tomaron la declaración del chico algo más en serio, por lo que reabrieron el caso y siguieron por esta línea de investigación. Intentaron dar con el paradero del joven desaparecido, sin éxito en la búsqueda, por lo que volvieron a cerrar el caso. En el año 1996, el caso se reabrió de nuevo, ya que volvió a aparecer la teoría de la autoría del grupo anteriormente citado. Esta vez también fue por uno de ellos, que ya no pertenecía al grupo y que estaba en la cárcel. Este explicó lo mismo que había explicado el anterior chico, que en su día había desaparecido, es decir, que miembros de este grupo habían acabado con la vida de Susana. Se investigó lo que esta nueva persona afirmaba, pero la investigación de nuevo fue muy escasa, volviéndose a cerrar con la explicación de que Susana había fallecido de forma natural. Hay una tercera vez que el caso se reabre, esta vez relacionándose con otro caso. Resumiendo dicho caso, en 1996 una chica llamada Beatriz apareció sin vida.
la familia de Beatriz ofreció 1 millón de las antiguas pesetas, a modo de recompensa a quien diera alguna pista que les llevase a dar con el autor de los hechos. De todas las llamadas telefónicas que se llegaron a recibir, hubo una de una mujer que decía que el culpable de acabar con la vida de Beatriz había sido su marido. Esto se investigó y en el año 1998 condenaron a este hombre por el crimen de Beatriz. Cuando dicho hombre estaba en prisión preventiva, la esposa fue a una comisaría de policía y afirmó que su marido no solo había confesado el crimen de Beatriz, sino que también le había confesado que había acabado con la vida de Susana. La policía, al ver que la primera acusación de la mujer hacia su marido fue cierta, se pusieron a investigar la segunda acusación. El acusado negaba que tuviera algo que ver con lo sucedido a Susana. Parece ser que la policía creyó al hombre y, junto a no hallar nuevos indicios, el caso de Susana volvió a cerrarse. El caso en poco tiempo volvió a reabrirse en el año 1997, esta vez por la insistencia del padre de Susana y de su abogado. En el año 1996, el cuerpo de Susana se había exhumado para hacerle una segunda autopsia oficial, ya que la segunda autopsia que se le realizó a Susana no se admitió como oficial. Esta segunda autopsia oficial se llevó a cabo para verificar o desmentir por algún tipo de error si había perdido la vida por causas naturales. Fueron 4 los peritos que estuvieron trabajando en la nueva autopsia y durante el año 1996 finalmente entregaron un informe forense al juez. Cabe destacar que uno de los 4 forenses no estaba de acuerdo. Su opinión no coincidía con los otros 3 forenses, y es que 3 forenses concluían de nuevo que la causa de la muerte era natural, que por más que investigaron, habían llegado a la misma conclusión que la primera autopsia. Susana había padecido 5 microinfartos y fueron los causantes de una muerte natural. Pero había uno de los 4 forenses que se negaba a afirmar lo que sus compañeros concluyeron, manifestando que Susana había perdido la vida de forma violenta, por lo que se trataba de un asesinato. Su opinión la reforzaban varias pruebas. Una de ellas aportaba que en las botas que llevaba Susana había un tipo de arena que no se encontró en el lugar que apareció el cuerpo, por lo que el cuerpo había estado en otro lugar. Pero de nuevo, el juez no creyó los datos de esta última prueba, ni lo afirmado por el 4º forense, y creyó en lo que afirmaban los otros 3 forenses. 2 de ellos habían participado en la primera autopsia y volvió a cerrar el caso, agotando así todas las vías posibles para reabrir el caso. Por lo que llegamos a la versión oficial del caso. La versión oficial expone que Susana falleció por causas naturales y descarta el crimen como causa de la muerte, afianzándose a los 5 microinfartos como el motivo de la muerte. ¿Cómo os habéis quedado ante este caso? Yo indignada, impotente ante tantas dudas sin respuesta, incluso con un halo de inutilidad, no solo por ver cómo abren y cierran casos sin posibilitar e incluso otorgar a que se investigue más o que se abran otros caminos de investigación. Son casos que en la actualidad y con las nuevas tecnologías, nuevos estudios, incluso con la criminología instaurada en nuestro país, podrían darles la oportunidad de ser de nuevo reabiertos e investigados, no tan solo por las familias, que son muy importantes, sino por nuevos o antiguos casos ya existentes. Casos como este hay muchísimos, y estoy segura que hay muchísimos expertos, o tal vez no expertos, que les gustaría tenerlos entre sus manos, al menos para intentar esclarecerlos. Cuando tuvo lugar este caso en concreto, yo tenía apenas 4 años de edad, pero el simple hecho de buscar e indagar para hacer este guión me entra curiosidad y hasta la esperanza de que en casos como este algún día acaben teniendo respuestas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se os remueve por dentro lo mismo que a mí? Os leo en comentarios.